Amigos queridos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctoro, un programa para informarte en salud. Nos acompaña hoy la doctora Daniela Méndez. Ella es médica gastroenteróloga, que además ya es amiga de aquí de la casa, ya nos ha acompañado en otra oportunidad y con quien espero tengamos el gusto de volver a tenerla varias veces, porque tocamos temas de verdad importantes. ¿Han escuchado hablar de la enfermedad celíaca? Seguro que sí. Hoy vamos a estudiar a fondo de qué se trata esta enfermedad, sus causas, sus complicaciones, las formas de tratamiento que existen, y nada mejor que hacerlo con una capísima de la gastroenterología. Doctora, buenas noches, gracias por estar aquí. Doctor, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Nuevamente, siempre es un placer poder discutir acerca de patologías interesantes. Qué gusto tenerla por acá, doctora. La enfermedad celíaca es un trastorno en el cual el cuerpo es incapaz de metabolizar o transformar una proteína, la proteína del gluten que se encuentra en la cebada, en el trigo y en el centeno. Esta incapacidad hace que los pacientes tengan varios trastornos, sobre todo de mala absorción, y en los últimos tiempos se ha ido descubriendo distintas subvariantes de esta misma enfermedad, muchas de ellas inclusive con pocos síntomas. Por eso me parece importante tocar este tema ahora. ¿Qué es, en resumen, la enfermedad celíaca, doctora? Bueno, a mí hay una definición que me gusta mucho, que engloba toda la enfermedad celíaca en realidad, ¿no? La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune desencadenada por la ingesta del gluten, que se produce de una manera multisistémica, pero que tiene mayor predominancia por el intestino delgado y que se produce en pacientes que están genéticamente predispuestos a esta enfermedad. ¿Podría decirse que es una alergia? No. Dentro del espectro de trastornos relacionados al gluten, tenemos 3 variantes que son las más importantes, ¿no? Dentro de ellas, la primordial, que es la enfermedad celíaca. Después tenemos la alergia al gluten y tenemos la sensibilidad al gluten no celíaca. La diferencia de la alergia y la enfermedad celíaca es que la enfermedad celíaca está... el componente principal es una reacción autoinmune que genera en el organismo del paciente, provocando un daño que se puede mantener en el tiempo. A diferencia de lo que es la alergia al trigo, ¿no? Claro. O la alergia al gluten, que está más que todo asociada con una respuesta IgE, ¿no? Como alergeno. Mediada por una respuesta. Exactamente. IgE. Hace 10.000 años aproximadamente el Homo sapiens empezó a cultivar, empezaron los cultivos allá por Asia más o menos, Egipto, Turquía. Los seres humanos, el Homo sapiens dejó de ser eminentemente caminador y se estableció porque empezaron a cultivar, y entre estos cultivos estaban estos 3 primeros, los cereales famosos estos, el trigo, la cebada, el centeno, y a partir de entonces es que se han empezado a ver ciertas manifestaciones. Yo estaba estudiando un poquitito porque he hecho un poco de tarea. Muy bien. La primera aparición de esta enfermedad en los libros de medicina son aproximadamente el siglo II antes de Cristo. Un médico en Capadocia había descrito ya esta enfermedad como la enfermedad de mal del intestino, decía en ese, ¿no? Pero ya hacia 1800, imagínate, más de 2000 años después, recién se empiezan a determinar en Inglaterra ciertas causas en los niños en las que había causa-efecto en relación con la ingesta de alimentos que tenían gluten. Creo que ahí viene, esto es importante conocerlo porque en América no había gluten, ¿no? El gluten llega con la conquista, con los españoles. Exactamente. Y aquí consumíamos papa, quinoa, pero no tienen gluten en esos alimentos. Entonces, de ahí la importancia, sobre todo epidemiológica, porque en nuestros países es muy poca la incidencia, ¿no? Era muy poca. Era muy poca. Eso sí. Ahora ya se sabe que las distintas variantes, algunas de ellas asintomáticas, se pueden encontrar porque ya ha habido además mezcla de razas, ¿no es cierto? Pero me parece que las razas autóctonas de aquí no hemos encontrado todavía esta enfermedad. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de los síntomas, vamos a hablar de las causas, de los tratamientos. Así que pónganse cómodos, vamos a hablar de enfermedad celíaca. ¿Cuáles son los principales síntomas de la enfermedad celíaca? Y si gustas, hablamos de cada una de las variantes. Bien, en realidad yo creo que hay que poner en consideración
lo que antes se conocía como enfermedad celíaca, ¿no? Que era la sintomatología típica, lo que tú me hacías referencia, lo que se relataba en los libros de medicina, ¿no? Que era el típico niño con elementos de mala absorción, con diarrea, con edemas, ¿no? Esos son los síntomas clásicos de la enfermedad celíaca que por suerte hoy en día ya prácticamente no se ven. Bien, entonces los síntomas no clásicos son los que ahora tienen mayor frecuencia y la verdad es que tienen un espectro muy grande, ¿no? Y es por eso que es difícil simplemente con la sintomatología poder diagnosticar a un paciente. ¿Por qué? Porque van desde un espectro de cefalea, dolor abdominal, distensión abdominal, síntomas dispépticos, diarrea, constipación, ¿no? O sea, astenia crónica, anemia, ¿no? Y un sinfín de manifestaciones que se pueden presentar en la enfermedad celíaca. Y lo que tú me decías, también pacientes asintomáticos que ya presentan enfermedad celíaca. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre, por ejemplo, la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca? Bien, estos dos espectros son completamente distintos, ¿bien? Porque en la sensibilidad al gluten no celíaco no hay una respuesta inflamatoria generada por los anticuerpos. Simplemente es como una intolerancia que se da al gluten. ¿Y por qué? Porque si nosotros nos ponemos a revisar, el gluten es una de las proteínas más grandes. Claro. Ya per se es difícil absorberla, ¿no? Entonces siempre causa algún tipo de sintomatología con una inflamación de espectro bajo que puede producir algún tipo de síntoma en el paciente. Y la sensibilidad al gluten no celíaco, si bien se le ha querido relacionar con algún tipo de anticuerpo y han encontrado hasta un 22% de prevalencia de la antigliadina que se pone positiva, no tiene un biomarcador específico, ¿no? Y además que es una respuesta que se desencadena inmediatamente después de la ingesta del gluten, no como la enfermedad celíaca, que los síntomas son una consecuencia del daño autoinmune generado a nivel de la mucosa intestinal. Y eso te iba a preguntar, ¿y los síntomas en qué se diferencian entre estas dos? Bueno, son bastante similares, ¿no? Pero los síntomas de la sensibilidad al gluten más no celíaco son muchísimo más digestivos, ¿no? Distensión, dolor, dispepsia, alteraciones, ¿no? Pero no tienen síntomas malabsortivos, porque en realidad no hay una alteración a nivel de lo que es la mucosa del intestino. ¿Esta es una enfermedad que se desarrolla con el tiempo o se nace con esta enfermedad? Bien, en realidad tú naces con la predisposición, ¿bien? Y eso es algo de lo que vamos a hablar, la predisposición, sobre todo lo que está asociada al HLDQ8, DQ2, ¿bien? Que son los principales, aunque hay otros genes que también te dan la predisposición. Pero esto no quiere decir que todos los pacientes que tienen exactamente estos genes van a producir una enfermedad celíaca. De hecho, se sabe que menos de un 30% de todo el HLA, DQ2, DQ8 es el que presenta enfermedad celíaca, ¿no? Entonces estamos hablando de un porcentaje bajo de la población. Pero este es el factor sine qua non, ¿no? Está en un 95%. Como te digo, hay otro espectro que están manejando otros genes que todavía están en investigación, pero lo que nosotros manejamos es sobre todo esta predisposición genética. Entonces, como paso número 1 es algo con lo que naces, una predisposición genética, que después obviamente se te desencadena por la ingesta del gluten. Y ahí tiene muchísimo que ver. Han habido muchísimas teorías, ¿no? Teorías incluso que trataban de ver cuáles eran los factores protectores y cuáles eran los factores de riesgo para desencadenar la enfermedad celíaca. Pero lo que sí se ha visto es que una gran ingesta desde la niñez de grandes cantidades de gluten, esto sí produce, digamos, mayor predisposición a la enfermedad celíaca. Es decir, el estar en contacto todo el tiempo con el gluten, esto sí lo produce. Puede desencadenarte a una edad más temprana. Exacto. Ahora, la enfermedad celíaca puede presentarse en la infancia, puede presentarse en la edad adulta o incluso en la vejez. Bien, pero como te digo, este factor ambiental influye mucho. Exactamente. Entonces sí podemos hablar de factores de riesgo. Exactamente. Porque antes no se hablaba de factores, porque se suponía que era algo genético y que no había nada más que hacer. Bueno, genético con un desencadenante autoinmune, ¿no? Que como te digo, hay un componente genético que no siempre va a presentar enfermedad celíaca. Y entre esos factores de riesgos está la ingesta temprana y aumentada de alimentos con gluten.
Sí, pero no es per se tampoco, ¿no? No Porque hay es la pacientes única. que tienen el Pueden estar. HLA de Q2, de Q8, consumen gluten durante toda su vida y nunca desarrollan la enfermedad celíaca. Ah, ya, entonces no hay mucho problema con eso. Bien, sí, en realidad tienes que tener, ¿no? El componente genético, pero tienes que tener esa predisposición autoinmune como para generar la respuesta. Pero si no tienes estos genes, no es imposible que desarrolles la enfermedad. En realidad no imposible, es poco frecuente. Como te digo, hasta en un Ah, 95% ya. está asociado con estos genes, pero ese otro 5% está asociado con otros genes que todavía siguen en Bueno, investigación. lo que pasa es que en los últimos tiempos, en los últimos 30, 40 años, el consumo de estas sustancias, junto con las comidas ultraprocesadas, azúcares, ha aumentado muchísimo, ¿no? Ha habido un gran aumento y eso también parece que ha hecho que explote las manifestaciones tanto de la enfermedad celíaca como de la enfermedad que es parecida a la celíaca. Bien, en cuanto a prevalencia, estamos hablando que alrededor del 1% de la población mundial Mundial. tiene enfermedad celíaca, ¿no? Esos son los valores que nosotros manejamos. Obviamente, la población caucásica, los blancos per se, tienen una mayor incidencia de esta enfermedad. Hay países como Estados Unidos, Europa, donde esta enfermedad realmente es mucho Es más muy frecuente. frecuente, ¿no? Uno cada 200 personas, uno cada Sí, 100. dependiendo del país también, Sí, ¿no? ¿no? Entonces, sí, hay como predisposiciones. Y sobre todo si tú te pones a pensar relacionados con lo que estamos hablando, ¿no? Los hábitos higiénico-dietéticos de estos pacientes. Ahora, se han visto que, si bien evidentemente, como tú lo decías antes, la raza indígena y mestiza no tiene tanta prevalencia de esta Incidencia. enfermedad, pero en Latinoamérica cada vez es más frecuente, ¿bien? Y hay países como Chile, donde Que tienen tienen un alto una índice, sí. población mestiza, una población indígena, pero tienen alta incidencia de enfermedad celíaca. Nosotros en Bolivia no tenemos estudios de prevalencia. Ni de esta ni de ninguna enfermedad. Bien, pero en realidad lo que nos llama la atención es que cada vez nos encontramos pacientes con esta enfermedad que, bueno, responden bastante bien a la dieta libre de gluten. Por suerte, no, acá en Bolivia no he tenido pacientes con complicaciones de la enfermedad celíaca, pero sí he encontrado ya bastantes que con una dieta rigurosa pueden ir evolucionando Evolucionando bastante bien. bien, ¿no? Entonces te digo, cada vez es más frecuente la prevalencia y cada vez es más frecuente hablar de esta enfermedad, yo creo que por muchas cosas, no solamente por la alta incidencia, sino porque también los marcadores serológicos han mejorado en los últimos años y nos han dado la capacidad de reconocer a estos pacientes incluso en etapas asintomáticas. Y también por el hecho de que ahora que conocemos mejor la enfermedad, la buscamos más y Claro. conocemos todo este espectro de síntomas que ya no son tan específicos como la enfermedad celíaca clásica que se buscaba antes, que ya era un estadio avanzado de este problema, con una enteropatía bien definida. ¿Cuál es la relación que existe entre la enfermedad celíaca y otras enfermedades autoinmunes? Bueno, es bastante frecuente, sobre todo con enfermedades tiroideas y con la diabetes mellitus, que son de las más frecuentemente Están asociadas. bien asociadas. Sí, pero cualquier otra enfermedad autoinmune puede tener una relación, justamente porque estamos hablando de una enfermedad autoinmune y, como bien sabemos, la mayoría de ellas se pueden desencadenar más de una en un solo Claro, individuo. estás predispuesto para Exacto, por expresarte. la misma reacción autoinmune que está generando Con el la cuerpo. artritis reumática no hay mucha relación. Sí, hay una Sí. relación, pero no es tan importante como con el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y con la diabetes mellitus. Interesante, ¿eh? Dime, doctora, con la aparición de estas últimas pruebas de las que nos has hablado, que las hacen acá en Bolivia ya, Sí, han ido apareciendo más casos, ¿no es cierto? exactamente. Y en todos esos casos, me imagino que el único tratamiento es quitar gluten. Bueno, sí, en realidad es quitar el desencadenante, ¿no? O sea, eso es la piedra fundamental, ¿no? Evidentemente, el poder mejorar la enfermedad quiere decir que el paciente va a tener que quitar el gluten definitivamente de manera de por vida de su vida, ¿no? Entonces, lo que sí, digamos, es que
cada vez hay más estudios, hay nuevas investigaciones, se está tratando de hacer terapéuticas para la enfermedad celíaca tanto a nivel molecular en el trigo, tratando de cambiarlo genéticamente, como que también están tratando de poder crear nuevos fármacos que nos ayuden en las distintas etapas fisiopatológicas de la enfermedad celíaca, ¿no? De los más comunes, los que ahora se están estudiando más, son los que permiten que no haya una permeabilidad intestinal y que con esto como es el gluten, no pueda pasar a la lámina propia y desencadenar la respuesta autoinmune, ¿no? También fármacos a nivel de lo que son los componentes autoinmunes, tanto de la inmunidad innata como de la adaptativa, para poder bloquear, ¿no? Y que la enfermedad no se desencadene como tal. Pero ninguno todavía está aprobado y ninguno ¿cierto? Todavía lo tenemos, ni nosotros ni en el mundo, ¿no? Doctora Daniela Méndez, gastroenteróloga, tenemos que irnos a una pausa. A la vuelta te voy a hacer esta pregunta, me la vas a contestar. ¿Qué pruebas se utilizan para esto? Ahorita hemos hablado de 2 o 3, pero me gustaría que veamos la parte de cómo se diagnostica la enfermedad celíaca. Claro. Volvemos después de estos anuncios, queridos amigos. Nos vamos a la primera pausa que en Toro, como siempre agradeciendo que nos siga a través de la página Doctor Oblitas, que es la página Facebook. También estamos en el canal YouTube Transmedia Bolivia. Ahí usted tiene la posibilidad de seguir todo el programa íntegramente, además de poder visitar de repente buscar otros temas también que están formando parte de nuestro canal a través de Transmedia Bolivia. Visítenos, ahí tendrá esa opción. Y por www.transmedia.com.bo. Nos vamos a la primera pausa con un buen consejo. En esas aventuras de la vida no están solos, porque nosotros estamos ahí en sus bolsillos, en las mochilas, en las carteras, los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Ya volvemos. La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí, en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Repito, Refrianex es increíble, pero acá doctor Oblitas se olvidó de Refrianex. ¿Qué pasó, doctor? De Refrianex, de la Pilar, de todo, pero ya estamos saliendo. Sí. Solo hoy me olvidó tomar, estoy curándome rápido justamente por esas maravillas que nos traen. Perfecto, le voy a dar el de noche y uno de día. Yo le voy a recetar. Por favor. ¿Qué le parece? Por favor, necesito un médico. Bueno, y si necesita una clínica, alemana es la mejor, definitivamente, ¿no? Exactamente, y justamente nos acompaña hoy la doctora Daniela. Ella es gastroenteróloga del staff de la clínica alemana, el centro de salud alemana, de la red de salud alemana, que ahora ya es toda una red de salud. Tienen el centro de salud en la zona sur, en Achumani, con 25 especialidades ahí mismo en el centro para que ustedes puedan consultar por cualquier problema de salud que tengan, y 40 especialidades a llamado, si es que no encontrarán lo que necesitan en las 25 primeras. La clínica del sur pronto va a tener también, la clínica alemana pronto va a tener también una sucursal en la zona sur, así que vamos a esperar. Nos habíamos ido con una pregunta en el aire
que más o menos nos decía qué pruebas se utilizan, cómo diagnosticamos enfermedad celíaca. Lo primero y lo principal es la sospecha clínica, ¿no? Ante un paciente con sintomatología digestiva, como la que estábamos comentando, dolor abdominal, alteraciones en el tránsito digestivo, ya sea diarrea, constipación, flatulencias, distensión, un paciente que tenga cefaleas, ¿no? Y a esto asociado a algún elemento malabsortivo, pues hay que sospechar la enfermedad celíaca, ¿no? Y una vez haciendo la sospecha, el primer punto de abordaje es la serología. Lo bueno de la serología es que cada vez ha mejorado mucho más. Los valores de sensibilidad y especificidad de todo lo que son los anticuerpos actualmente son muy altos, sobre todo de aquellos que están ligados a la serología IgA. Bien, el anticuerpo que utilizamos más es la antitransglutaminasa IgA. Bien, con una sensibilidad y especificidad de casi el 99%, ¿no? Entonces estamos hablando realmente de algo bastante alto. También utilizamos el antiendomicio, bien, que se hace por inmunofluorescencia, y este es el más específico de todos, ¿no? Llegando a una especificidad del 100%. Entonces tú dices, con estos valores tan altos ya podríamos dar el diagnóstico, pero lastimosamente todavía tenemos unos cuantos falsos positivos. Entonces el diagnóstico de la enfermedad celíaca se engloba en varios pilares: el pilar clínico, el pilar serológico, el pilar histológico, bien, y sobre todo la respuesta a la dieta libre de gluten. Y por histológico debemos entender una biopsia, colonoscopía. Una biopsia se hace mediante una endoscopía digestiva alta. Las biopsias se toman de la primera, segunda porción de duodeno. Bien, lo que las guías recomiendan es que siempre haya, digamos, por lo menos 2 biopsias de bulbo y 4 de D2 para poder hacer un adecuado diagnóstico. ¿Por qué? Porque la enfermedad celíaca se manifiesta, si bien en una manera proximal, continua, pero también puede manifestarse de manera parcheada. Y también tenemos otro espectro que es de los últimos años se ha puesto muy de moda, que es una etapa inicial de la enfermedad que se llama enfermedad celíaca ultracorta, que solamente afecta la parte del bulbo. Partecita. Exacto. Y que me imagino que la sintomatología es distinta. Sí, o sea, tienen menos espectro sintomático por el mismo hecho de que no hay una afectación tan grande a nivel del intestino. ¿En todos los casos llegas a hacer biopsia? En los adultos sí. En los niños, las nuevas guías pediátricas sobre la enfermedad celíaca pueden hacer diagnóstico de enfermedad celíaca sin biopsias si se cumplen algunos requisitos. Los parámetros. Como que sea un paciente sintomático con síntomas bien definidos, de preferencia que sean los síntomas clásicos de la enfermedad y que tenga valores serológicos altos de IgA, por arriba de 100. ¿No? Entonces, con estas cosas específicas se puede, digamos, hacer un diagnóstico de enfermedad celíaca sin necesidad de hacer la biopsia. Lastimosamente, el comportamiento no es igual en los adultos, y en los adultos lo que necesitamos, digamos, es el pilar de estos por lo menos 4 puntos esenciales para poder hacer un diagnóstico preciso. Pero no te olvides que el diagnóstico de enfermedad celíaca es un diagnóstico de por vida, es una enfermedad autoinmune que lo que genera es que tú vayas a darle a ese paciente una dieta libre de gluten por el resto de su vida. Entonces nos ponemos a pensar, y si tú te pones a pensar, realmente el gluten está absolutamente en todo. Casi todo, es exacto. Y además los alimentos fortificados, ricos en hierro, en ácido fólico, están asociados, ¿no? Claro, al trigo, a la harina de trigo, a los panificados, a las pastas. Entonces, realmente hacer un diagnóstico de enfermedad celíaca es una responsabilidad muy grande, porque a ese paciente le estás diciendo que tiene una enfermedad autoinmune y que va a necesitar hacer una dieta de por vida. Entonces, por eso es muy importante hacer un adecuado diagnóstico. ¿Y cuáles son las otras variantes, por así decirlo, de este tipo de enfermedades celíacas? O sea, la enfermedad celíaca tiene muchas maneras de presentación. En ese espectro de presentaciones, a veces es difícil hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos con una enfermedad muy inicial en la cual nosotros contamos con sintomatología, bien, pero no contamos con una atrofia vellositaria muy marcada. Bien, entonces es difícil en ese contexto poder hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca. Y ahí nosotros necesitamos ayudarnos de otros componentes como la genética,
el HLA de Q2, de Q8, para poder dar un diagnóstico de certeza, ¿no? De certeza. Claro. ¿Y la enfermedad parecida a la celíaca? Eran de estas que estábamos hablando, ¿no? De la alergia al gluten y la sensibilidad al gluten no celíaco. Que no es enfermedad celíaca. No son enfermedades celíacas, pero están dentro del mismo... O sea, el desencadenante es el mismo, ¿no? El desencadenante es absolutamente el mismo, es el gluten, ¿no? O las prolaminas proinflamatorias que tiene el trigo. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienes una manifestación clínica en ese momento, pero que no te desencadena la respuesta autoinmune, Claro. que es la que te genera la lesión a nivel intestinal, que se va a prolongar durante toda la vida y que obviamente puede traer complicaciones de las que vamos a hablar más adelante. ¿Y cómo llegas al diagnóstico de estas? Como lo decíamos, primero la sospecha, ¿no? Si tengo un paciente con esta sintomatología, que toda mi serología, obviamente lo primero que voy a hacer es descartar enfermedad celíaca. Claro. Si toda mi serología sale negativa, en mi histología no encuentro una atrofia vellositaria, ni encuentro ningún otro parámetro de los marcadores de Marsh que me pueda decir que esto puede ser una enfermedad celíaca, pues nada, lo más probable es que me encuentre. ¿Tienes síntomas? Pero tengo síntomas Entonces que ya se te quedas con desencadenan otro cada vez que ingiere el paciente gluten. Entonces, bueno, es muy probable que esté frente a una sensibilidad al gluten no celíaco. Y en ese caso, igual... En ese caso, igual, la idea es disminuir la ingesta de gluten y de trigo, ¿no? Se ha visto que está muy asociado también este tipo de... por eso la llaman sensibilidad al gluten no celíaco o sensibilidad al trigo no celíaco, ¿bien? Porque también, aparte del gluten, hay otras prolaminas que también pueden desencadenar este tipo de síntomas. Ah, ya. ¿Cómo cuál? Las que están recubriendo, digamos, el núcleo del trigo. Claro. Lo que pasa es que la proteína del gluten, como lo habías dicho, es la más grande, es una de las proteínas más grandes, ¿no? Y per se ya es muy difícil absorberla. Por eso es que mucha gente viene con dispepsias cuando come harinas, panes, fideos. Las pastas, sí. Las pastas, pero no es específicamente una enfermedad celíaca, ni mucho menos una sensibilidad al gluten, solamente que es pesado para algunas personas. Claro, es ¿no? una de las proteínas más grandes que ingerimos en la dieta. Y ahora, ¿qué tan importante es esta proteína en la dieta? Es importante porque es justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Nos hemos acostumbrado mucho a tenerla dentro de la dieta. Los panificados son el día a día de los pacientes, ¿no? Los panificados, las pastas, todo lo que es pastelería, ¿no? Y justamente los alimentos fortificados con hierro, ácido fólico, están justamente en la harina de trigo. Entonces, es por eso que se ha vuelto un componente tan importante de la dieta. Es por eso la responsabilidad de hacer un buen diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿no? Porque también hay deficiencias, pacientes que no son celíacos, que inician una dieta libre de gluten y que posterior a esta dieta tan estricta empiezan con déficits nutritivos, ¿no? Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Pero ese déficit nutritivo no es porque no ingieren el gluten, es porque el gluten está asociado a esa fortificación de vitaminas. Claro. No, y además si tú te pones a pensar, una dieta libre de gluten es bastante restrictiva. Bien. Claro. Claro, porque ¿qué te quedan? Te quedan las proteínas y algunos hidratos de carbono y los vegetales. Pero después el resto de alimentos, o sea, que están asociados al gluten, las cosas que comemos normalmente, ¿no? Los panes, las pastas, todo lo que es la pizza, casi todos los carbohidratos. Exactamente. Entonces es una dieta bastante restrictiva. Y en estos tiempos, como tú decías, se ha vuelto casi de moda, ¿no? Esto del gluten. Sí. Ahora hay alimentos casi con gluten y sin gluten. Dice que uno de los superpoderes de esta época es no tener intolerancia al gluten. Bien. Bueno, en realidad para el paciente celíaco sigue siendo bastante difícil el poder adquirir una dieta libre de gluten por la contaminación, ¿no? La mayor parte de lugares donde se hace la harina, se hace la avena, que por ejemplo la avena no tiene gluten, pero por contaminación es uno de los cereales más contaminados con gluten. Sí. En las panaderías, por ejemplo, donde hacen cosas con gluten y sin gluten, siempre hay contaminación, ¿bien? Y por más de que el paciente
crea que está haciendo una dieta estricta, nosotros hemos visto que no hay una respuesta adecuada por este tema de contaminación cruzada del gluten con ciertos alimentos. Qué difícil, porque inclusive muchos medicamentos, muchos excipientes tienen gluten. Exactamente. ¿No? Y es bien difícil. Qué difícil tener esta enfermedad. ¿Tú ves casos acá? Sí, de he enfermedad visto, celíaca como tal. por suerte no son tan frecuentes como los que vi durante mi formación. Estaba en un país que tenía mucha prevalencia de enfermedad celíaca. Teníamos una sola policlínica, entonces donde atendíamos casi 25, 30 pacientes en un día con enfermedad celíaca. Pero acá en La Paz no he tenido tanta frecuencia de pacientes con enfermedad celíaca, pero hay. Hay. Nativos. Sí. Y hay indígenas también con enfermedad celíaca. Interesante, ¿no? Sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar en una enfermedad celíaca? Bueno, las complicaciones de la enfermedad celíaca son que al ser una enfermedad autoinmune, produce una respuesta tanto del sistema inmune innato como del adaptativo, produciendo una lesión que permanece por el tiempo a nivel de lo que es el intestino, produciendo la atrofia vellositaria y con esto alteraciones a nivel de los componentes autoinmunes que incluso pueden producir enfermedades como lo son la yeyunitis ulcerativa, que son úlceras alrededor de todo el yeyuno que pueden producir sangrados, mucho dolor, bien. Después los linfomas, que pueden ser tanto B como T, aunque es más predominante el tipo T, y el adenocarcinoma intestinal también se ha visto asociado a esta enfermedad. Por suerte son lo menos, no son complicaciones bastante frecuentes. Si un paciente es disciplinado con un buen diagnóstico, casi no se presentan, pero por lo menos un 1% de los pacientes con enfermedad celíaca, alguno tiene este tipo de complicaciones. Mala absorción. La malabsorción es parte de la clínica, ¿no? Y lo bueno de la malabsorción es que con una dieta libre de gluten se puede mejorar bastante. Exactamente, ¿no? O sea, elementos malabsortivos de los que vemos diariamente está la anemia ferropénica, ¿no? Con manifestaciones como las queilitis angulares, la anemia clínica, la astenia, la fatiga, la disnea de esfuerzo, que en algunos pacientes sí se da, la pérdida de peso tan marcada en pacientes, ¿no? Con enfermedad celíaca, podemos ver, digamos, algunos otros con déficit de vitaminas D, de calcio, ¿no? Que son cosas que buscamos nosotros en cuanto hacemos ya el diagnóstico de enfermedad celíaca, justamente para restituirlos y que estos pacientes no lleguen a niveles malabsortivos tan grandes que puedan producirles osteopenia y osteoporosis. Cuando se presenta en la infancia es un poquito más complicado. ¿O es peor encontrarlo, digamos, en una edad más avanzada? En realidad en la infancia sí es mucho más complicado, porque ¿eso qué quiere decir? Que el paciente va a vivir durante toda su vida con una dieta libre de gluten, ¿no? Y que esta respuesta autoinmune que se inicia en la infancia puede producirse durante varias veces, durante varios años en la vida. Sí, en los niños es mucho más complejo que en los adultos. Esta es una enfermedad que no se cura. Pero ¿existe alguna posibilidad de que recidive, de que retroceda tanto? Antes, por ejemplo, uno ni pensaba en que la diabetes podía controlarse hasta el punto de retroceder, ¿no? ¿Puede pasar algo parecido, por ejemplo, con esto? Es una enfermedad que se controla muy bien cuando el paciente tiene una buena respuesta a la dieta libre de gluten. Con un paciente disciplinado que sabe hacer adecuadamente la dieta, bien asesorado por nutricionistas, que conoce y se responsabiliza de su enfermedad. O sea, la enfermedad celíaca no tiene por qué ser una enfermedad limitante para nada, y él no tiene por qué volver a tener los mismos síntomas. Y dime, más allá de esto, de la misma enfermedad, es muy difícil que en alguna época después de 10 años de que has estado libre de gluten, ¿puedes volver a comer algo para el gluten? ¿Tomar algo con gluten y que no te haga daño? Para la enfermedad celíaca no. O sea, la alergia al gluten sí, digamos, tiene cierto tipo de tolerancia. Se ha visto que puede, digamos, en algún punto como que no curar la enfermedad, pero puede mantenerse bien. Y hay tratamiento también para esto, ¿no? Pero la sensibilidad al gluten lo mismo. Se ha visto que los pacientes pueden tolerar cierta cantidad de gluten sin manifestar síntomas, pero para la enfermedad celíaca lastimosamente no.
¿no? La dieta es estricta. Es De para por toda la vida, vida. exacto. Qué desastre, ¿no? Eso es. Bueno, pero como dices, dieta libre de gluten, vas a estar bien. La parte inmunológica también se aplaca, ¿no? Exactamente. Cuando te quitas lo que te está La atrofia produciendo. vellositaria puede Puede regenerarse retroceder. nuevamente, puede retroceder, regenerar nuevamente las vellosidades intestinales, bien. Los marcadores serológicos se negativizan y el paciente puede estar bastante bien con la dieta libre de gluten, Con la dieta pero libre. manteniendo siempre la dieta libre de gluten. Qué difícil, ¿no? Pero me imagino que ya aparecerán medicamentos que nos ayuden a controlar esto en algún momento. En realidad sí, pero eso no te quita la responsabilidad de la dieta, ¿no? Entonces, por más de que haya, digamos, medicamentos más adelante que nos puedan ayudar, sobre todo con los pacientes que no responden bien a la dieta libre de gluten, que me parece ahí donde juega más importante el factor farmacológico más adelante. Me interesaría sobre todo que el paciente celíaco se quede con la idea de que es una enfermedad que se puede controlar bien si uno es disciplinado y aprende a vivir con ese tipo de dietas, ¿no? Lo bueno que tenemos es que cada vez, lo que decíamos, ¿no? Cada vez es más frecuente y cada vez los alimentos libres de gluten ya se han podido introducir al mercado, los encuentras en cualquier supermercado, el paciente ya tiene la disponibilidad de poder adquirir Controlarse cualquiera, mejor, sí. exactamente, y de controlar adecuadamente su dieta, ¿no? Siempre lo que yo recomiendo es que esté asesorado por una buena nutricionista que nos pueda ayudar en este aspecto. Tenemos que irnos a una pausa más, doctora. Vamos a volver con más preguntas. La gente nos está bombardeando con un montón de preguntas que vamos a tratar de responderlas. Volvemos después de estos anuncios. Tenemos la segunda pausa acá en el programa con el consejo de siempre, muy importante y principalmente en esta época donde hay mucho frío. Recuerden, cada resfrío lo alivian con Refrianex, sobres día y noche. Sin estos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex siempre contigo en cada momento. Ya volvemos con más, doctor. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Estamos de retorno con la doctora Daniela Méndez, ella es gastroenteróloga y del staff de la Clínica Alemana, de la Red de Salud Alemana, donde ya sabes, nos acompaña siempre, nos apoya en este programa con su auspicio, porque además la Clínica Alemana, la que conoces ahí en la 6 de agosto, con toda la experiencia, la eficiencia, el conocimiento de sus médicos, dentro de poco una sucursal en la zona sur. Y mientras tanto, la Red de Salud Alemana, el Centro de Salud Alemana, ahí en Achumani, en la zona sur también, con 25 especialidades y 40 especialidades a llamado. Justamente parte del staff es aquí nuestra invitada, nuestra querida doctora Daniela Méndez, con quien tenemos el gusto de hablar de enfermedad celíaca. Y ya las preguntas me están bombardeando por todo lado, pero antes de entrar a las preguntas de la gente, me gustaría mucho ver algunos otros aspectos que nos han quedado ahí en el tintero. Bien.
¿Hay alguna relación entre la enfermedad celíaca y la infertilidad? Sí, bastante. Justamente por esto que estábamos hablando, ¿no? Justamente por el tema de la malabsorción. Uno de los síntomas que se puede presentar es la menarca tardía, ¿no? La infertilidad, ¿no? Y los abortos espontáneos. ¿No? Como manifestaciones clínicas de la enfermedad celíaca, justamente por todo este contexto malabsortivo que hay. ¿Hasta qué punto afecta la enfermedad celíaca en el sistema nervioso central? Bueno, tenemos las manifestaciones sistémicas de las cuales no hemos hablado, que son bastante interesantes. Hay una de estas que está muy relacionada con el sistema nervioso central, que es la ataxia, ¿no? La ataxia al gluten. Entonces, esta se ve como una manifestación extraintestinal de la enfermedad celíaca. Y bueno, es una de las más conocidas, igual que la dermatitis herpetiforme, ¿no? Ah, ya. Que se suelen presentar como manifestaciones sistémicas de la enfermedad celíaca. En estadios ya muy avanzados, me imagino. No necesariamente, ¿no? Sino que como también son desencadenadas por una respuesta autoinmune, suelen presentarse más que todo como manifestaciones extraintestinales. Pero estas son las dos más representativas. Y hablando de eso, ¿qué otras manifestaciones tenemos extraintestinales? Bueno, tenemos dentro de la púrpura trombocitopénica, que puede presentarse también, ¿no? La anemia, que también suele presentarse acompañando, que la utilizamos como una manifestación extradigestiva por el tema sintomático que produce, pero también la manifestamos como un síntoma. Parte del síntoma. Exactamente. ¿Cierto? Sistema nervioso central, en la piel. En la piel, sobre todo la dermatitis herpetiforme, ¿no? Que se caracteriza por ser vesículas que se presentan en la zona de presión, que también están desencadenadas por una respuesta autoinmune, ¿no? Exactamente. Sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, ¿no? Está asociado, bien, puede producir alteraciones, pero no hay una manifestación como tal. ¿Tendrá alguna conexión la enfermedad celíaca con osteoporosis o algún Claro, déficit? lo que decíamos, ¿no? La malabsorción justamente lo que produce es eso, ¿no? Alteraciones a nivel de lo que es el metabolismo del calcio, de dos maneras. Una, por una reacción autoinmune que actúa sobre una estimulación de los osteoclastos, que es la que degenera, y otra por la malabsorción, ¿no? El calcio no se introduce adecuadamente dentro del paciente. Entonces, por estos dos componentes es que se produce y que está muy asociado a lo que es la osteoporosis y la osteopenia. Yo he visto un caso interesante hace unos años de una paciente que tenía depresión, nada más. Tenía un síndrome depresivo. Y ya investigando un poquito, porque tenía muy pocos síntomas, más que todo parecían unas dispepsias pasajeras. Pero haciéndole estudios, se había determinado que sí tenía una enfermedad celíaca. Entonces, he estado leyendo un poquito de eso y parece que hay mucha relación con la depresión. Hay relación con la depresión, hay relación con la irritabilidad y con trastornos psiquiátricos, ¿no? Pero no hay una asociación directa de un desencadenante autoinmune que produzca acá estas patologías. Existe. Entonces, sí se ha visto bastante asociación, pero no con una respuesta fisiopatológica que podamos, como con las otras enfermedades sistémicas. Ahora, vámonos al tratamiento. Ya hemos hablado una gran parte. En definitiva, el pilar fundamental, hemos dicho que es la dieta libre de gluten. Exactamente. Hay algunas otras cosas que se hacen, algunos otros medicamentos que se dan concomitantemente. Bien, en realidad el pilar fundamental es la dieta libre de gluten, ¿no? Pero no solamente una dieta libre de gluten. Como te digo, la idea es por lo menos que el paciente ingiera menos de 10 ppm, ¿no? Que son partículas por millón de gluten. Entonces, la contaminación cruzada es algo muy importante. Algo en lo que hay que tener cuidado siempre. Exactamente. Lastimosamente, la dieta libre de gluten es difícil de hacer, ¿no? Es complicada para una persona que no conoce bien esta dieta, que no está bien asesorada por nutricionistas, y lo que nosotros vemos en los pacientes celíacos es que hay a veces muy poca adherencia a la dieta, ¿no? O sí, de manera sin darse cuenta, ellos siguen consumiendo gluten y siguen teniendo una respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, el pilar fundamental
Es la dieta libre de gluten. Obviamente, si este paciente está asociado con alteraciones, con síndrome malabsortivo, con deficiencias de hierro, con deficiencias de ácido fólico, con hipocalcemia o con los otros componentes sistémicos de lo que es la enfermedad celíaca, hacemos tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente celíaco que ya está con niveles de osteopenia o de osteoporosis, obviamente se le da la suplementación de calcio, se maneja en conjunto con nutricionistas. Exactamente, ¿no? Y si es un paciente, por ejemplo, digamos que, yo qué sé, tiene una deficiencia de hierro muy marcada, la anemia es muy marcada, obviamente, aparte de la dieta libre de gluten, va a recibir su suplementación, ya sea con hierro oral o hierro endovenoso, ¿no? Que obviamente hay que ver al paciente siempre en globalidad, ¿no? Pero el tratamiento para la enfermedad celíaca hasta el día de hoy sigue siendo la dieta libre de gluten. Estos tratamientos que me has dicho son de las complicaciones de asociados a la sintomatología y complicaciones de la enfermedad. Pero para la enfermedad misma per se no hay ningún tratamiento. Cuando la enfermedad ya está complicada, sí tenemos tratamientos. Por ejemplo, en una enfermedad celíaca refractaria, ¿no? Tipo 2, en la cual sabemos que hay mayor predisposición de que este paciente pueda producir complicaciones como lo son el linfoma T intestinal o una yeyunitis ulcerativa, a estos pacientes sí se les inicia corticoide. Con corticoides. Exactamente. Inmunomoduladores. Exactamente, inmunomoduladores y corticoides. Bueno, ya ahí. Pero ya estamos hablando de un espectro de complicaciones, mucho más avanzado, ¿no? Exactamente. ¿Existirá alguna relación, existe alguna relación entre la enfermedad celíaca y la colitis ulcerativa? No, en realidad son dos enfermedades completamente distintas. Obviamente tienen un componente autoinmune similar. Por suerte no están muy asociadas. Sí se ha visto que la enfermedad celíaca puede estar más asociada con otras enfermedades como los síntomas funcionales, como el síndrome de intestino irritable, con lo cual sí tiene una importante asociación, ¿no? Claro. Por el tema del dolor, los desencadenantes, la inflamación de bajo grado y todo lo demás. Pero por suerte con la enfermedad inflamatoria intestinal no tienen una relación muy estrecha. Igual las dos son terribles, ¿no? Pero claro, siempre la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn y la colitis ulcerosa son mucho más llamativas por el hecho de la manera en la que se manifiestan. Son un poco más avasalladoras, ¿no? Exactamente. Más catastróficas en algún punto. Y bueno, vamos a hablar también de ese tema en otro programa porque son temas fabulosos. No me voy a pasar a la colitis ulcerativa porque es otro tema completamente. Hay muchos complementos de la vida diaria, jaboncillos, cremas, que tienen gluten. ¿Afectan sí, en esto? Sí, afectan. Sí, porque si bien es baja la absorción que puede haber por la piel, se ha visto que hay pacientes que siguen teniendo una respuesta autoinmune de su enfermedad celíaca a pesar de que hacen una dieta estricta libre de gluten, justamente por el maquillaje, los productos cosméticos, las cremas. Y esos son ¿cómo se llama? El contacto inadvertido que tienen estos pacientes con el gluten. Por eso te digo, es una responsabilidad muy, difícil, ¿no? Grande. Sí. Claro. ¿Qué tiempo pasa entre que el paciente ha dejado el gluten hasta que ve una mejoría de los síntomas? Bien, generalmente la mejoría de los síntomas aparece en las primeras semanas y los primeros 3 meses. A partir de los primeros 3 a 6 meses, nosotros podemos hacer serología para ir viendo cómo la antitransglutaminasa IgA va bajando en su dosificación, ¿no? Entonces, con esto vamos quedándonos tranquilos de que el paciente va evolucionando adecuadamente bien. A partir del primer año, entre el primer y segundo año, es que nosotros volvemos a hacer una endoscopía para toma de biopsias para ver que la atrofia vellositaria esté regresionando. Que me parece que esa es una de las complicaciones más importantes, ¿no? La atrofia vellositaria. Sí, pero la atrofia vellositaria es la que te condiciona la malabsorción y con esta todos los síntomas. Es muy difícil, ¿no? ¿Cada cuánto tienes que hacer la endoscopía? En realidad son las pautas que te dan las guías, que las recomendaciones del seguimiento en pacientes con dieta libre de gluten con una buena evolución y una respuesta se hagan de esta manera. Y tenemos ahora ya, voy a empezar a dar pie a las preguntas porque nos están bombardeando con preguntas. Me parece. Mira, nos han escrito de Trinidad. Súper.
Buenas noches, doctores. Muchas gracias por toda la información que nos están mandando. Es bastante útil. Tengo una pregunta. ¿La enfermedad celíaca afecta el desarrollo y crecimiento de los niños? Sí, por supuesto que sí. Justamente lo que decíamos, ¿no? La enfermedad celíaca es una enfermedad que produce malabsorción. Como síntomas clásicos, digamos, el tema malabsortivo, sobre todo en cuanto a lo que hablábamos, el calcio, la vitamina D, ¿no? Nos produce una pérdida ponderal en el crecimiento del niño. Y es algo marcado y también es uno de los síntomas que utilizamos en la edad pediátrica para la sospecha de esta enfermedad. Desde el punto de vista, por ejemplo, intelectual, de la capacidad intelectual, ¿también se afecta? Lo que decíamos justamente, ¿no? Son pacientes que tienen varias manifestaciones, tienen anemia, tienen fatiga crónica, entonces la capacidad cognitiva también se ve alterada. ¿Qué recomendaciones me puede dar a los familiares de un paciente con enfermedad celíaca? Bueno, esto es bastante importante. Una vez que ya se ha hecho un correcto diagnóstico de lo que es la enfermedad celíaca, varios de los del screening de la enfermedad celíaca se hace sobre todo a un grupo de riesgo que está bien definido ya, que son los familiares de primer grado de los pacientes con enfermedad celíaca, tengan o no tengan síntomas, ¿no? Nosotros lo primero que hacemos es a todos los familiares de primer grado de estos pacientes les hacemos la serología con la antitransglutaminasa IgA y el EMA, ¿no? Y si esto nos da positivo, pues nada, a pesar de que el paciente no tenga síntomas, ya simplemente por la relación que tiene con el familiar, la serología positiva, hacemos lo que es la biopsia para ver, digamos, si tiene alguna manifestación de atrofia vellositaria o alguno de los criterios de Marsh, ¿no? Que son el aumento de los líes por arriba de 25 o si no la hiperplasia de las criptas, ¿no? Y así vamos viendo y obviamente este seguimiento se les va haciendo cada 3 años para ver si ellos desarrollan la enfermedad. Tenemos que irnos a la última pausa, doctora. Volvemos después de estos anuncios. Lamentablemente se nos va acabando el tiempo. Vamos a dar pie a todas las preguntas que podamos cuando volvamos. Y así de rápido va pasando el tiempo. Desde hace más de 35 años, los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. ¿Sí? Refrianex, ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refrianex siempre contigo a cada momento. Siga con nosotros, volvemos con la recta final de Doctor O en breve. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años, los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor O. Un gusto estar acá presente, agradezco la invitación. Doctor, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, un placer estar aquí con usted. Querido Jorge, un gusto estar otra vez con ustedes. En vez de comprarse una galleta, nadie prefiere comprarse una manzana, por ejemplo. Cualquier sensación, ardor, picor que vamos a sentir, tal vez como cosquilleos, tiene que ver netamente con los nervios. ¿Qué pasa con las bebidas alcohólicas? Personas que tienen poco síntoma, muchas veces tienen una agresión importante en el esófago. Tenemos que irnos, queridos amigos, vámonos.
Doctor O, lunes y miércoles, 19 horas. Reprise, martes y jueves, 12 del mediodía. Estamos hablando de enfermedad celíaca con la doctora Daniela Méndez, gastroenteróloga del staff de la clínica alemana. Voy a dar pie a algunas de las preguntas que nos están haciendo en las redes. Las voy a resumir porque muchas son casi lo mismo. Me dicen, por ejemplo, ¿existe alguna diferencia en el manejo de la enfermedad celíaca en niños y adultos? Pues sí, obviamente a un niño darle la responsabilidad de una dieta libre de gluten es bastante complejo. De hecho, en la edad pediátrica es donde hay menos adherencia a la dieta libre de gluten, pero ahí la responsabilidad de los padres es bastante grande, ¿no? Estos niños generalmente tienen asesoría psicológica, nutricional, tanto ellos como los padres, para poder hacer una dieta libre de gluten y poder, digamos, tener una mejor adherencia a la misma. Claro, porque los niños es un poquito más difícil, aunque yo tengo entendido que se apegan más, incluso son un poco más disciplinados que los adultos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pero también hay el factor de que sí, después... los niños les encanta comer todo, ir a cumpleaños, pizza, cine y demás. No, y además en su ambiente social es difícil, ¿no? Que ellos entiendan por qué un compañero sí puede y ellos no. Claro, sí. Buenas noches, nos escriben desde Cochabamba. ¿Cuáles son las estrategias para evitar la contaminación cruzada en pacientes con enfermedad celíaca? Bien, lo que decíamos es sobre todo que el paciente conozca absolutamente bien su enfermedad, que esté siempre pendiente de las cosas que está consumiendo, el leer las etiquetas de absolutamente todo, incluso de los fármacos, los cosméticos, ayuda muchísimo, incluso el shampoo, bien, entonces... nada, es sobre todo la parte de la responsabilidad del paciente con su enfermedad. Lastimosamente, acá en Bolivia hay muy pocos lugares en los cuales se realicen, digamos, algún tipo de alimentos libres de gluten completamente, ¿no? Pero hay que tratar, hay ya algunas panaderías incluso que solamente hacen alimentos libres de gluten y no tienen contaminación cruzada. Hay que tratar de tener contacto con esto, tener una buena asesoría nutricional. En muchos países, lastimosamente acá en Bolivia no lo tenemos todavía, pero en muchos países lo que hay son grupos de pacientes con enfermedad celíaca que entre ellos mismos intercambian. Exacto, y hacen sus canastas mensuales para poder obtener sus alimentos libres de gluten, disminuyendo con esto la cantidad de contaminación cruzada que pueda haber. Nos escriben desde aquí, desde La Paz. ¿Qué opciones existen para pacientes con enfermedad celíaca que accidentalmente consumen gluten? Bien, pues es lo mismo, ¿no? O sea, si accidentalmente están consumiendo gluten, pues nada, primero hay que saber reconocerlo, estar pendiente, tomar la conciencia de que no solamente los alimentos, sino también muchos de los otros productos que consumimos también pueden estar contaminados con gluten y volver a la dieta libre de gluten. Lo que pasa es que a veces consumen sin querer, ¿no? No hay ninguna pastilla, ningún medicamento que te impida tener las consecuencias. No, lastimosamente no. Por eso es una enfermedad que requiere mucha responsabilidad por parte del paciente. ¿Qué medidas adicionales se podrían tomar en pacientes con enfermedad celíaca refractaria? Bien, los pacientes con enfermedad celíaca refractaria, generalmente nosotros los reevaluamos, ¿bien? Porque si son pacientes que no están respondiendo a una dieta libre de gluten, lo que tratamos de investigar es que el diagnóstico realmente sea el correcto. Entonces son pacientes que una vez pasados los primeros 6 meses no hay una respuesta adecuada a la dieta libre de gluten, vuelven a ser reevaluados en su totalidad. Se vuelve a reevaluar tanto la parte clínica como la parte serológica, como la parte histológica e incluso la parte genética, ¿no? Todo eso. Exacto, se los vuelve a reevaluar para que justamente no estar frente a un falso positivo.
Bien, si eventualmente nosotros encontramos, tratamos de trabajar sobre todo con el tema de la adherencia y tratamos también de ver otras enfermedades asociadas que puedan estar asociando los síntomas que no sean la enfermedad celíaca, ¿no? Lo que te comentaba, enfermedades asociadas como el síndrome de intestino irritable, ¿no? Que pueden estar, digamos, gatillando también síntomas, pero no en realidad como una no respuesta al gluten. Entonces se hace una reevaluación bastante específica y obviamente se toman biopsias para poder hacer marcadores, ¿no? Marcadores específicos que nos clasifiquen a la enfermedad celíaca refractaria, tanto en tipo 1 como en tipo 2. La tipo 2, como te decía, era la que tenía más predisposición de poder complicarse, ya sea con un adenocarcinoma, un linfoma tipo T o una yeyunitis ulcerativa. Y obviamente a esos pacientes ya se les inicia otro tipo de tratamiento. Ya hemos hablado de esto, pero me gustaría repetirlo porque me parece importante. Me preguntan desde Tarija. Saludos, Tarija. ¿Qué nutrientes pueden estar deficientes en los pacientes con enfermedad celíaca y cómo se pueden abordar estas deficiencias? Bien, era más o menos lo que ya comentábamos, ¿no? Dentro de los más frecuentes está la anemia ferropénica, la ferropenia como tal, que puede estar sintomáticamente ya evidenciada, quelitis angular, glositis, ¿no? Pelo quebradizo, que ya se ve una ferropenia marcada. Y a esos pacientes, por ejemplo, las dosificaciones se les hace las dosificaciones de hierro, el metabolismo del hierro, se les hace el diagnóstico y se le hace una suplementación adecuada, ya sea con hierro vía oral y en casos más crónicos con hierro endovenoso. Lo mismo sucede con lo que es la hipocalcemia, ¿no? Con lo que es el déficit de ácido fólico o con lo que es el déficit de los otros micronutrientes. Por ejemplo, las vitaminas liposolubles, ¿no? A, D, K, ¿no? Que van bajando también. Se hace la suplementación de acuerdo a la sintomatología que tenga el paciente y obviamente la dosificación de estos. Doctora Daniela Méndez, gastroenteróloga, el tiempo se nos ha acabado. Le agradezco muchísimo, realmente una clase magistral de enfermedad celíaca. Gracias, de verdad. Un tema muy, muy amplio. ¿Dónde podemos encontrarte para...? Bueno, como ya lo habías dicho, soy parte del staff de la clínica alemana, estoy en el centro médico, tengo los horarios bastante definidos, así que cualquier consulta que requieran pueden contactarme directamente ahí con ellos. Un gusto, querida Daniela, esperamos tenerte. Hay tantos temas en gastrología para tocar que me parece que te voy a tener una vez al mes aquí. Me parece muy bien, un placer, muchísimas gracias. Queridos amigos, tenemos que irnos, el tiempo, creo que nos hemos pasado unos minutos inclusive, perdón querido Rick, vámonos, que la fuerza sea con ustedes.